El día de hoy nos acompaña el señor José Antonio González Rusenbuch, quien recientemente ganó un juicio de amparo a la jefatura de gobierno, en virtud del cual un juez federal en materia administrativa, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, le exentó del pago de la tarifa de los corredores de transporte público de pasajeros denominado Metrobús. A la fecha, la Organización de las Naciones Unidas establece que la edad de 60 años es aquella en la que se considera una persona adulta mayor, precepto que se replica en la Ley Federal de Adultos Mayores y en la Ley de los Derechos de Personas Adultos Mayores del Distrito Federal. En este contexto cobra relevancia la grave contradicción que existe en el manejo de la política social de este gobierno del Distrito Federal. Por un lado, se establece ciertos apoyos a los que en ley se denominan adultos mayores, y en el hecho práctico o en la realidad existen otras acciones por parte del gobierno del Distrito Federal. Quisiera darle el uso de la palabra al ciudadano José Antonio González, que hoy nos acompaña. Precisamente yo hace un año me tuve que ver en la necesidad de investigar el por qué a mí este transporte me estaba cobrando una tarifa, cuando a mí la ley en el artículo 104 me decía lo contrario. Yo esto lo impugno precisamente el 29 de julio del 2009 mediante un amparo, porque para mí estaba habiendo una contradicción entre lo que decía la ley y lo que decía el acuerdo del jefe de gobierno. Efectivamente, hace unos pocos días el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resuelve que efectivamente aquí hay un exceso del jefe de gobierno a la hora de emitir un acuerdo que es claramente contradictorio a lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque establece una edad mucho mayor a los 70 años que lo que establece la ley, que es de 60 años. Y a mí precisamente Metrobús ya me otorga esta credencial para que yo ya no pague el servicio, ¿no? Entonces yo lo único que quiero decir es que a mí se me hace un poco injusto que yo no soy el único ciudadano en este país que tengo entre 60 y 70 años de edad. Todos los demás también tienen el mismo derecho que yo, ¿no? Comentarles que ante tal aberración jurídica es que estamos promoviendo el día de mañana un punto de acuerdo por el cual solicitamos se modifique este acuerdo que se expidió para las tarifas del Metrobús. Además de esto, a efecto de que queden exentos de pago los adultos mayores de 60 años, porque de un plumazo el jefe de gobierno está desconociendo, como les dije, según cifras oficiales, a cerca de 500,000 personas, de las cuales el 35% son personas que dependen económicamente de sus familiares y que no tienen los ingresos suficientes para pagar un transporte por sus propios medios. Y esperaríamos que hoy en día este punto de acuerdo presentado el día de mañana sea aprobado por la mayoría de los partidos políticos, toda vez que entiendo que el partido de la mayoría defiende la política social de este gobierno y ha sido quien ha establecido los rangos de edad para que puedan ser beneficiarios las personas. Por su atención, muchas gracias.